Buenas noches a todos. ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? ¿Quién está listo para aprender esta noche? ¿Por qué murió Jesús en una cruz? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? Ese es el mensaje de esta noche. Padre, yo quiero pedirte, Señor, con mucha humildad, que tú pongas tus palabras en mi boca, que seas tú hablando, Señor. Necesito de tu sabiduría, necesito de tu autoridad, Señor, de tu unción quede manifiesta aquí en medio de nosotros, Señor, y que seas tú impactando, hablando, Señor, convenciendo, porque si tú no lo haces, Señor, en vano serán mis palabras. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú me dijiste que ibas a respaldar, Señor, lo que íbamos a hacer esta noche en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Viernes Santo, usted va a salir esta noche más enamorado del Señor Jesucristo. ¿Cómo no amarlo con todo lo que tenemos después de el precio tan brutal que pagó por nosotros? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en una cruz? La muerte de Cristo en la cruz es la manifestación suprema de la gloria de Dios. La manifestación suprema, la más grande de todas, la manifestación más grande de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué viene? El grupo no es muy grande hoy, vamos a hacerlo un poquito participativo, ¿les parece? Y al final vamos a pasar todos a tomar la cena del Señor. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué palabras ayudan a describirla? Su poder, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo? Su carácter, ¿quién es Dios? Forma parte, ¿verdad? Describe quién es Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Su amor, su santidad. ¿Qué dijiste, Juan? Su grandeza, ¿verdad? Nosotros cantamos aquí, los cielos cuentan tu gloria, Señor, ¿verdad? Todo lo más grande expresa la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo en la creación debe manifestar la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo pienso vivimos en un planeta grande, la Tierra es grande, ¿verdad? Pero nuestro planeta está en un sistema solar que es grande, muy grande. Pero el sistema solar está dentro de una galaxia que es muy grande. Yo no sé si ustedes conocen, hay un telescopio que se llama The Hubble Telescope, que estima que hay como 100 billones de galaxias. Entonces no queda de otra como preguntar, Señor, ¿y por qué tan grande? O sea, ¿cuál es el cuento? O sea, ¿por qué tan grande? El universo no debería tener como 80,000 millas que pudiera contenernos a nosotros y ya. La respuesta es no. Porque la creación completa expresa, manifiesta la gloria de Dios. Dios creó el universo. Para que comencemos a dimensionar un poquito cuán grande es su gloria. Él creó el universo. Dice la palabra en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Él dijo, sea el universo, y fue. Comenzamos a dimensionar un poquito cuán grande es Dios, ¿verdad? El Salmo 19:1 dice, los cielos, todo el universo proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Entonces deberíamos aprender, el propósito es que podamos aprender y entender a través de la Biblia y de estos telescopios que Dios es más o menos así de grande. Y no lo vamos a alcanzar a dimensionar. Y yo me pongo a pensar, y su palabra dice que sus ojos, así de chiquiticos como somos, sus ojos están puestos sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. O sea que cuando yo le digo, Señor, yo te pido que le vaya bien a mis hijas, que tú las cuides en este día,
Él me está viendo y me está escuchando. Ese Dios así de grande. Eso no es como wow. Wow. Y hoy estoy aquí para decirles que lo que Jesús logró en la cruz es más grande que ese universo. Lo que Jesús logró en la cruz, y lo dice la palabra, hoy vamos a ver mucha Biblia, es más grande que ese universo. La revelación de la gloria de Dios no alcanza su esplendor máximo en las galaxias y en las estrellas, sino en la cruz. Ahorita hablaron que describimos la gloria de Dios como donde convergen todos esos atributos de Dios, ¿verdad? Es muy difícil describir o explicar la gloria, pero aprendimos que Dios es un Dios de amor porque su esencia es amor, ¿verdad? Dios es amor. El que no conoce el que no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es una expresión de su gloria. Pero Dios también es justo, y la justicia de Dios forma parte tiene que estar incluida para que podamos comprender la magnitud de su grandeza y de su gloria. Nosotros conocemos y enseñamos mucho sobre el amor de Dios. Y no, sin perder de vista el amor de Dios, hoy vamos a hablar de ese otro atributo que es su justicia. Porque Jesús tuvo que morir en una cruz para que la justicia de Dios, que expresa la grandeza de su gloria, fuera manifestada. Y ese es el enfoque que quiero darle hoy. En la cruz convergen el amor y la justicia de Dios. Y hoy vamos a entender por qué, para que Dios sea justo, por qué tuvo que morir Jesús en la cruz. Y usted va a tomar notas esta noche, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? O sea que ¿por qué murió Jesús en una cruz? Como manifestación del amor del Padre. Eso está claro para nosotros, ¿verdad? Por amor, y sin perder eso de vista. Yo creo que vayan conmigo a Romanos capítulo 3 y vamos a descubrir qué es ese otro motivo fundamental que no podemos perder de vista y por el cual Jesús tuvo que morir en una cruz. Romanos capítulo 3, versículo 21. Yo les pido que por favor lo busquen, anoten esa cita. Este es un pasaje que es espeso, ¿verdad? Entonces vamos a desmenuzarlo y vamos a explicar algunos términos, porque usted va a salir hoy de aquí más enamorado del Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienen? Romanos 3:21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Estamos hablando que la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo así? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Él mismo dice, es decir, ¿cuál justicia? Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo ha sido manifestada por la ley y por los profetas, para todos los que creen, para todo el mundo, porque no hay distinción. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes están incluidos ahí? Cuando dice todos. Todos. Todos es por nuestro pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Está claro eso? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se manifestó esta justicia? Tiene que ver con lo que estoy hablando desde el principio, ¿verdad? Estamos hablando de la cruz, no podemos perder de vista la cruz. ¿Cómo se manifiesta la justicia? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios sobre aquellos que hemos sido destituidos de la gloria de Dios? Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea que ¿cómo se manifestó esa justicia para aquellos que no alcanzamos esa justicia? Por medio, habiendo sido justificados. ¿Qué significa haber sido justificados?
haber sido perdonados, sido declarados libres de la culpa por nuestro pecado. Habiendo sido justificados gratuitamente. O sea que, ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Pero a Dios le costó todo. Gratuitamente para nosotros, por su gracia, por medio de la redención o por medio del pago de nuestro pecado, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, y vamos a explicar ya qué es eso, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, escuchen esto, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, antes de la crucifixión, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Quién no entendió nada? Espeso, profundo, horas estudiando esto. Es muy profundo. Dios es amor. Dios es 100% amor, pero Dios es 100% justo. La combinación de todo esto expresa su grandeza. Si Dios es 100% amor, pero Él no es justo, entonces, ¿qué produce eso en nosotros? No tener la certeza de que servimos a un Dios que es justo. ¿Qué produce eso en nosotros? Incertidumbre. ¿Incertidumbre de qué? Por ejemplo, acerca de sus promesas. ¿Y qué tal si no se cumplen? Todo esto expresa su grandeza, expresa su fidelidad, expresa quién es Él, expresa su identidad. Y estamos viendo aquí que Jesús tuvo que morir en una cruz para que la justicia de Dios fuera manifiesta. Porque algo estaba ocurriendo antes, y la Biblia dice que eso se llama la tolerancia de Dios. Algo ocurrió antes en la cruz que dejó como en duda la justicia de Dios. Y vamos a explicar bien qué significa entonces todo esto. ¿Están conmigo? Entonces vamos a explicar hoy por qué Jesús tuvo que morir en una cruz, para que la justicia que completa el panorama completo, ¿verdad? Expresa el panorama completo de su gloria, entonces pudiera quedar manifiesta. Amén. No se me desanimen, que vamos a terminar comprendiendo. Entonces, dice el versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Estaba colgado en una cruz como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Qué es propiciación? ¿Qué significa en la palabra? Es una ofrenda por los pecados cometidos. ¿Qué es propiciación? Lo voy a explicarlo de esta manera. Nosotros somos totalmente incapaces de satisfacer la justicia de Dios, porque somos pecadores. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? La única manera como con nuestra condición de pecador la justicia de Dios podía ser manifestada era que pasáramos la eternidad en el infierno. No hay ningún sacrificio o regalo que el hombre pueda ofrecerle a Dios para satisfacer su perfecta justicia. La única satisfacción por esos pecados o propiciación que podía ser aceptable a Dios y que podía reconciliar al hombre con Él tenía que ser ejecutada por Dios mismo, porque Él era el único que no había sido destituido de su gloria. Entonces, por esta razón, Dios Hijo Jesucristo vino al mundo en forma de hombre, como lo cantábamos ahorita, para hacer el sacrificio perfecto por el pecado, e hizo propiciación por los pecados nuestros. Entonces, ¿qué significa propiciación? Jesús pagó, fue la ofrenda perfecta, solamente podía hacer Él por nuestros pecados para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. La otra opción era, para que la justicia de Dios se manifestara, que cometiéramos pecados y termináramos entonces eternamente ¿en dónde? En el infierno. Ya comienza a manifestarse un poquito de gratitud.
Porque es que en este tiempo de Semana Santa perdemos de vista por completo lo que está ocurriendo. El propósito es Spring Break. Y en Miami Beach están las calles cerradas, porque todo el mundo está enloquecido y todo el mundo perdió de vista el propósito por el cual ¿qué es lo que estamos celebrando en este tiempo? Entonces, ¿por qué tenía que ser de esta manera? De nuevo el versículo 25. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia que demanda el castigo por el pecado. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y esa era la manifestación de la justicia de Dios. Pero antes de Cristo, la gente estaba pecando y no pasaba nada. No había consecuencias. El Salmo 103:10 dice, Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. Tremendo. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ustedes recuerdan cuando David cometió su pecado de adulterio, ¿verdad? Con Betsabé, vino el profeta Natán y le compartió la historia de los dos, del hombre rico y el que solamente tenía una corderita, y que vino el hombre rico y quería atender a alguien y le cogió la corderita, la única que tenía el otro, y se encendió la ira de David y dijo, este hombre debe morir, ¿verdad? Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. En 2 Samuel 12:9 dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciéndolo mano a sus ojos? Le dijo Natán. Has matado a espada a Urías hitita, que era el esposo de Betsabé, y has tomado a su mujer, ella, para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Y el versículo 13 dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Entonces, ¿qué fue lo que parecía que estuviera ocurriendo? Que la gente estaba pecando, ¿verdad? Pero al fin y al cabo Dios estaba como si estuviera diciendo, no importa. No importa. Igual voy a hacer salir el sol mañana sobre justos y sobre injustos. Eso es lo que leímos en Romanos 3, ¿verdad? Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y eso tenía que acabar. Eso tenía que terminar. Era como si pareciera que lo que Dios estaba haciendo era que no importaba que los hombres se estuvieran saliendo por la suya, no se estaba cumpliendo su justicia. Es como si Dios no estuviera considerando su gloria como lo que es, porque no estaba siendo justo. Ahora, ¿quién se trasnocha con eso? ¿Quién aquí se trasnocha pensando? ¿Cuántos de todos los que hoy no conocen al Señor o lo conocen y están viviendo una vida de pecado como yo la estuve viviendo o como la vivimos todos los días? Porque nunca cumplimos con esa perfección. ¿Quién aquí se trasnocha diciendo, wow, Dios no me está pagando conforme a mis pecados y entonces esto es injusto de parte de Él? ¿Quién piensa de esa manera? Qué tremendo, a pesar de todo lo que yo estoy haciendo, y entonces Dios está pasando por alto mi pecado. Nunca nadie pensó de esa manera, nadie se trasnocha con eso, nadie tiene esta lucha. La humanidad podía ignorar o manipular la gloria de Dios, exaltar su propia gloria, y Dios seguía dándoles vida y bendiciéndoles como hacia Dios no le importara su gloria. Eso es lo que está en juego hasta este momento, hasta ese momento. Pero Dios decidió, desde antes de la fundación del mundo, porque eso dice el libro de Apocalipsis, que eso iba a ser por un tiempo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Más o menos. No se me desanimen.
Vamos a poner a funcionar los cerebros esta noche. Diga el débil, fuerte soy. Su poder se perfecciona en mi debilidad. No puedo pensar en esto, no puedo pensar en esto. Sí podemos, por supuesto que sí. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Entonces, todo debería manifestar su gloria. Fíjense lo que dice el Salmo 72, 19. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Pero eso no estaba ocurriendo. Y Dios aparentemente no estaba haciendo nada al respecto. Primera de Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo en nuestra vida debería proclamar la gloria de Dios. Yo hoy estoy vivo para dar gloria a Dios. Yo entiendo que ese finalmente es mi llamado. Y les tengo una noticia, ustedes también. ¿Qué significa glorificar a Dios? Significa reconocer su grandeza y darle el honor, alabándolo y adorándolo principalmente porque Él y solamente Él merece ser alabado, merece ser honrado y merece ser adorado. La gloria de Dios es la esencia de su naturaleza y le damos gloria al reconocer esa esencia. Y Él tiene el derecho de conservar, porque Él es Dios y forma parte de su gloria. Él tiene el derecho de cuidar que su gloria sea lo más grande por encima de todas las cosas. Pero en su tolerancia, por algún tiempo, permitió algo diferente. ¿Quién escribió estas palabras en Romanos 3? El apóstol Pablo. Entonces Pablo estaba evidentemente viendo un conflicto. ¿Cómo fue tratada la gloria de Dios antes de Cristo? ¿Cómo fue tratada la gloria de Dios? ¿Y qué hizo Dios al respecto? Es como si Dios hubiera tomado la decisión de vindicar su gloria. ¿Cómo es posible que Dios, siendo un Dios justo, Dios es amor, pero siendo un Dios justo, trate también a los pecadores que pisotean su gloria? Entonces, si Dios es justo, eso genera una inestabilidad tremenda porque es como, ¿por qué? ¿Por qué? Diga conmigo, Dios es amor, pero Dios es un Dios justo. Y su justicia y su amor y todas las características estas expresan por completo quién es Él, su gloria. ¿Hace sentido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice el versículo 26. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para demostrar en este tiempo, estuvo pasando algo diferente en otra época, pero para demostrar en este tiempo su justicia. Porque ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Para entonces demostrar en este tiempo que Él es un Dios justo. Dice después, a fin de que Él sea justo y Él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Si Jesús no moría en esa cruz, la justicia de Dios estaba en tela de juicio. Entonces, ¿por qué tuvo que morir en una cruz? Para demostrar en este tiempo su justicia. Para que entonces Él sea considerado justo y sea Él el que justifica a todos los que están destituidos de la gloria de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso debería producir una emoción muy grande. ¿Qué dice la justicia de Dios? Aquellos que cambian la gloria de Dios por otros valores, por otros dioses, ¿verdad? Los que consideran cualquier otra cosa como más importante que la gloria de Dios en su vida, deberán pagar con su vida. ¿Qué es la injusticia de Dios? Los pecadores no tienen que pagar por su pecado. Eso sería injusto, de acuerdo con la justicia de Dios. Pero nosotros no pensamos de esa manera. Hoy en día nosotros no consideramos la gloria de Dios como lo más grande, sino que somos tan centrados en nosotros mismos que creemos que Dios se ajusta a nuestros caprichos y nuestras necesidades. Pero la cosa es al revés. Recuerden que estamos hablando del creador del universo.
y que nosotros somos unas partículas infinitamente más pequeñas que Él. Amén. Si Dios quería demostrar el infinito valor de su gloria y justificar a los pecadores, entonces alguien que tiene nombre propio, Jesucristo, tenía que llevar sobre sí todas las consecuencias del pecado para demostrar que Dios no toma de manera ligera el rechazo de su gloria. Por eso es tan importante la palabra propiciación. En el versículo 25, Cristo, que fue la ofrenda, cargó sobre sí mismo todas las consecuencias de los pecados para que no tuviera que caer sobre nosotros. Miren lo que dice Juan capítulo 12. Anoten este versículo. Juan 12, 27 dice: ahora mi alma se ha angustiado, dijo Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Y le dice: Padre, glorifica tu nombre. Tremendo. Entonces vino una voz del cielo y dijo: y le he glorificado mi nombre, y de nuevo le glorificaré. Con la vida de Jesús, la gloria de Dios se manifestó. Con la muerte de Cristo se iba a manifestar de nuevo. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? ¿Cuántos pecadores hay en este lugar? ¿Cuál debería, según la justicia de Dios, ser la consecuencia de nuestro pecado? Muerte. Muerte eterna. Yo creo que se pongan a pensar un momentico sobre eso. ¿Cuántos años vamos a vivir en esta tierra aproximadamente? Pues los puertorriqueños de pronto viven 120. En promedio unos 80 años. Usted sabe que 80 años es un instante comparado con la eternidad. Usted sabe lo que es una eternidad de tormento. Esa es la consecuencia, según la justicia de Dios, por haber pisoteado su gloria. Y todos lo hemos hecho. Entonces, para que Dios fuera justo, eso tenía que cumplirse. Pero como no se estaba cumpliendo, Él seguía bendiciendo porque Él es amor y estaba amando a todos los pecadores. Entonces, su gloria, su justicia, que quedaba empañada de alguna manera, ¿verdad? Quedaba en tela de juicio. Entonces tuvo que resolver el conflicto y alguien perfecto tenía que cumplir con la demanda de su justicia. O sea que tenía que morir y Jesús nos sustituyó en una cruz. Ahorita vamos a ver apartes de la película La Pasión de Cristo. Yo me acuerdo que yo llamé a Damián ayer y le dije: Damián, vamos a poner apartes de las películas, pero no me vayas a poner esas películas donde Jesús aparece maquillado en la cruz, que ni se despeinó. O sea, como si que aparece con un puntico de sangre aquí, un puntico de sangre aquí, un puntico de sangre en las rodillas y otro par en los pies. No me pongas esa película, eso es horrible, es asqueroso, es un insulto a lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Él pagó, eso es propiciación, Él fue la ofrenda por nuestro pecado. ¿Y cómo fue eso? Imagínate, todos los pecados cayeron sobre Él. Y la única manera en que eso pudiera ocurrir, tenía que morir la peor de las muertes. No podía ser fusilado, no podía ser de un ataque al corazón, tenía que ser muerte de cruz. Era la peor de todas las muertes.
La brutalidad de la crucifixión, vamos a describirlo por un momentico. La crucifixión era un método de ejecución muy común en la época de Jesús. Cicero, que era un político y abogado romano, dijo, abriendo comillas, era la tortura más cruel y espantosa posible. Además dijo que era la penalización extrema y definitiva para un esclavo. Los ciudadanos romanos estaban excluidos de morir en la cruz. Era tan brutal que ningún romano se le consideraba candidato para algo tan brutal. Era tan horrible y degradante que era reservado para los esclavos o rebeldes para disuadir entonces focos de sublevación. Alexander Metherell, que es doctor, médico, dice, el dolor era absolutamente inaguantable. De hecho, no había palabras para describir el dolor que sufría el crucificado. Y por eso tuvieron que inventarse una nueva palabra que se llama excruciating, que viene de cross, de cruz, para describir el dolor de la cruz. No existía una palabra que describiera el dolor. La angustia, intensa angustia experimentada durante la crucifixión. Había una costumbre que era antes de crucificar al acusado, tenía que ser flagelado. Tan pronto la corte emitía el veredicto, se acostumbraba a atar al acusado a un poste. Se le quitaba la ropa al criminal y era azotado severamente por los soldados. Los evangelios registran que Jesús sufrió este castigo. El látigo que se usaba tenía al final como unas tiras de cuero. Y en medio de esas tiras estaban amarradas pedazos de hueso afilado y unas bolas metálicas o de plomo. Un artículo de la Asociación Médica Americana dice lo siguiente: a medida que los soldados romanos golpeaban repetitivamente la espada de la víctima con todas sus fuerzas, las bolas de acero producían lesiones muy profundas, mientras que las tiras de cuero y los huesos los afilados cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, a medida que los golpes continuaban, las laceraciones penetraban hasta los mismos huesos y se desprendían pedazos de carne bañados en sangre. Sin atención médica, o sea, nada más por eso, sin la cruz, sin atención médica por esto tan brutal, la persona podía morir en cuestión de horas o unos pocos días. ¿Por qué se moría un crucificado colgado en una cruz? ¿Por qué se moría? ¿Por qué motivo se moría? Era muy difícil respirar colgado en la cruz. Para poder hacerlo, el crucificado tenía que empinarse, usando sus manos, haciendo fuerza en sus manos que estaban clavadas y sus pies que estaban clavados. Imagínense el dolor que producía el esfuerzo de levantarse. La víctima quedaba exhausta del esfuerzo y por la pérdida de sangre y finalmente moría asfixiada. Si los soldados querían acelerar la muerte del crucificado, lo que hacían era que con un palo le quebraban las piernas para que no pudiera empinarse más. Y después que esto ocurría, la muerte era inminente. Las piernas de los dos crucificados fueron rotas, fueron quebradas, pero no las de Jesús, porque ya los soldados verificaron que Jesús había muerto y había una promesa que decía, dice Juan 19:36, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y Él absorbió sobre sí mismo toda la condenación por los pecados nuestros. Wow. Para vindicar la gloria de Dios y para manifestar la demostración más grande de amor incondicional. Todo eso expresa la gloria y la grandeza de Dios que es expresada en esa cruz.
creer que podemos pisotear su gloria y no vamos a vivir consecuencias, rechazando ese sacrificio, que es la única opción que tenemos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted entiende que hay dos maneras únicamente: o cumplir con la demanda, o reconocer que no podemos y aceptar y reconocer ese sacrificio, la muerte y resurrección de Cristo que nos reemplazó a nosotros en esa cruz. Esa es la opción que hay. Y rechazarlo es creer que vamos a poder pisotear la gloria de Dios como si Dios lo hubiera seguido permitiendo. El versículo 26 dice: para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hoy Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz, sigue siendo justo al contar como justos a aquellos que son injustos. ¿Se entendió? Al que no conoció pecado, le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor proclamarán hasta que Él vuelva. Él va a volver. Él volverá. Su gloria, su grandeza, su amor, su justicia, su misericordia, el cumplimiento de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha prometido y ha cumplido, nos da la certeza que Él va a volver por nosotros. ¿Quién se va por el Señor, con el Señor cuando Él vuelva? Ustedes saben que solamente tenemos dos opciones: o nos vamos, o nos vamos, o nos vamos. Hoy, como yo estoy listo para que venga. Estoy listo para que vuelva. Entonces hoy vamos a pasar a tomar la cena, el pan y el vino. Y en la pantalla vamos a pasar un pedacito de unos 6 minutos. Lo vamos a repetir, de la pasión de Cristo. Demuestra el sufrimiento que tuvo que vivir por nosotros y para que la gloria de Dios fuera vindicada. Qué tremendo. Y eso que Jesús hizo es más grande que toda la grandeza del firmamento que expresa la gloria de Dios. Esto es más grande. Entonces yo quiero pedirles que en actitud de adoración y reflexionando, wow, el verdadero amor da la vida. Reflexionando en qué sería de mí
Sí, ¿qué hubiera sido de mí, Dios mío? ¿Cómo sería mi vida si no hubiera sido posible reconciliarme con el Padre? Sin experimentar su perdón. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿En dónde estuviera hoy y en dónde pasaría mi eternidad? Usted sabe que por eso hoy usted puede sonreír. Por eso hoy yo puedo disfrutar de mi esposa. Porque se manifestó la gracia de Dios en esa cruz. Porque yo debía haber pagado por todo lo que hice con mi vida. Pero su gracia y su misericordia me alcanzaron. Entonces, meditando en eso y a medida que cada uno esté listo, no lo vamos a hacer en orden. Yo quiero pedirles que pasen, tomen el pan, parten un pedacito de pan y lo mojan en el vino. Gracias, amor. Gracias. Y vuelven a sus asientos y adoren al Señor Jesús. Dígale gracias, Señor. Queremos darte las gracias porque fue tan alto el precio que pagaste. Fue tan alto el precio que pagaste. Desgarrador, humillante. No estimaste el ser igual a Dios. Todas las religiones del mundo describen lo que el hombre tiene que hacer para acercarse a Dios. Todas las reglas, los principios, las leyes que debe cumplir para acercarse a Dios. Nuestra fe, el cristianismo, lo que describe es algo totalmente diferente. Muestra todo lo que hizo Dios para reconciliarnos a nosotros, pecadores, destituidos de su gloria con Él. ¿Cuán grande es eso? Nuestra fe no es acerca de nosotros, sino acerca de aquel que lo dio todo por nosotros. Señor, yo quiero que en mi vida, Señor, todo en mi vida exprese tu gloria. Yo quiero ser un portador de tu gloria, Señor. Y gracias porque hoy puedo descansar en la verdad que dice que mi Padre es un Dios lleno de amor, porque esa es su esencia, que me perdonó todos mis pecados, y que ese perdón ha expresado su justicia en la muerte de Cristo en esa cruz. Me hizo justo. En mi injusticia humana me hiciste justo, Señor. Y yo te doy las gracias por eso. Señor, yo te pido que cada vez que por nuestra palabra por nuestra boca salga la expresión, soy cristiano, recordemos lo que eso significa. Qué privilegio, qué honor poder ser portadores, Señor, de tu gloria. Nosotros te adoramos en este lugar. Y con orgullo, con gozo podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. A nadie más adoramos, a nadie más, delante de nadie más nos postramos, que solo porque Él es digno, porque tú eres digno, Señor, nosotros levantamos nuestras manos y te adoramos con todo nuestro ser. Gracias te damos por eso, Señor, por ese privilegio, por ese honor que nos has dado. Te adoramos.
celebraremos por siempre, Señor. Y anhelamos que llegue ese día en el que por una eternidad estaremos en tu presencia, Señor. La muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Y te damos las gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Y quién le da un aplauso al Señor? Van a darle a los niños. Familia, mañana tenemos clase a las 9 de la madrugada aquí en Canaán. El domingo estamos a las 11. Vamos a tener un servicio especial de resurrección. El domingo estamos de fiesta aquí en Canaán, porque ahí no terminó la historia. Ahí no terminó la historia. Ese fue el inicio de la historia. Y vamos a ver todo lo que significa entonces, ahora lo que significa que Jesús no quedó en esa tumba, sino que Él se levantó al tercer día. El Padre lo levantó al tercer día de entre los muertos y Él está vivo. Él no está muerto, está vivo y celebraremos. Amén. Que el Señor los bendiga. Antes de irse, por favor, entregue una ofrenda de amor a la persona que está al lado suyo, ¿verdad? Dígale, te amo, te bendigo, dele un abrazo bien grande. Dile, nos vemos mañana o el domingo. Nos vemos mañana o el domingo. Dios los bendiga.